En la clase de hoy entonces vamos a comenzar con la segunda parte de la materia en la que vamos a estudiar programación del lado del servidor. Nosotros hasta ahora veníamos haciendo únicamente lo que se llama la programación del lado del cliente, es decir, todo lo que requiere que el navegador ejecute, sea las páginas HTML con los CSS que muestran cómo se van a, que especifican cómo se tienen que ver las cosas, y los JavaScript para poner algo de interacción. No vamos a avanzar mucho más con JavaScript, pero lo importante es recordar esto. Todo lo que estuvimos haciendo hasta ahora involucra lo que el navegador va a ejecutar, una vez que ya los datos le lleguen al navegador. A partir de ahora nosotros ya tenemos que empezar a ver, bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer del lado del servidor para que lleguen los datos correctamente al cliente, al navegador, y para poder manipular los datos que el usuario llene en formularios o que nos indique de alguna manera. Nosotros cuando trabajamos con esto tenemos que recordar siempre esta arquitectura, que no es la, que hasta ahora no queda bien claro porque estamos trabajando todo en una sola computadora. Pero en todo momento cuando nosotros trabajamos con aplicaciones con interfaz web, siempre tenemos que recordar que tenemos, por un lado, una computadora que se llama cliente, que es la que ejecuta un navegador. Esta computadora cliente no está haciendo nada, solamente tiene el navegador, que es el software que muestra páginas HTML en la pantalla, y ejecuta JavaScript si es que la página contiene algún script en este lenguaje. Pero en principio no hace nada más. Si nosotros tenemos que hacer algún software que requiera, por ejemplo, acceder a una base de datos, la base de datos no va a estar almacenada en la computadora del cliente. Pues si está almacenada en la computadora del cliente, ¿qué va a ocurrir? Cada persona, cada usuario que está desde su computadora tendría una base de datos propia, local, que a veces puede tener sentido, pero no van a estar viendo los mismos datos. Si yo tengo que hacer algo tan básico como, no sé, un listado de personas, y bueno, la base de datos que almacene las personas, que puede ser casi seguro, o puede ser una base de datos estructurada, como la que han visto en las materias de laboratorio 1 y 2, esa base de datos tiene que estar instalada en algún servidor, y de alguna manera esos datos tienen que estar puestos en Internet, de forma tal que todas las personas que quieran navegar el sitio accedan a los mismos datos. Entonces, ahora nos aparece, y aunque nos suma un poquito de complejidad al principio, es un clic, es hacer un clic hasta darnos cuenta cuál es la diferencia. Nos aparece otra computadora, que es aquella que vamos a llamar servidor. ¿Qué es lo que va a hacer el servidor en esta arquitectura? Es una computadora que va a estar puesta en Internet, va a estar puesta con una dirección accesible mediante Internet. Internet no puede ser una red local, pero pensemos en Internet siempre. El servidor va a tener un nombre que se llama URL, que es el nombre que asocia un nombre de fantasía con la dirección IP específica donde esté almacenado, o donde esté conectado esta computadora. Entonces, cuando un cliente quiere acceder a la página, lo que va a hacer es, en la barra de navegación del navegador, indicar el nombre de este servidor. Ese nombre se traduce a la dirección IP donde está el servidor, y ahí el browser empieza a efectuar lo que se llama una solicitud o un pedido en un protocolo llamado HTTP. Cuando el cliente quiere navegar algo, va a conectarse con este servidor, va a hacer un pedido es, che, quiero ver tal página. Quiero ver, no sé, index.html. Si el servidor tiene almacenado ese index.html, programado en HTML, por ejemplo, como lo que estuvimos haciendo todo el mes pasado,
en ese caso el servidor responderá con lo que se llama una respuesta. Esa respuesta puede ser, y por lo que vamos a ver en este año, va a ser casi siempre, una gran cadena, una string muy grande con código HTML. Entonces, esta respuesta, el navegador la va a recibir, la va a interpretar como HTML y nos va a mostrar el HTML como esté escrito, digamos, con el contenido que tenga, si incluso puede incluir CSS, JavaScript, acá pongo HTML simplificando en alguno de los lenguajes o en todos los lenguajes del lado del cliente. Nosotros lo que estuvimos haciendo hasta ahora fue escribir los HTMLs y navegarlos directamente desde el disco duro. ¿Sí? Si nosotros, cuando ejecutábamos el navegador de lo que estuvimos haciendo todo el mes pasado, ¿qué veíamos en la barra de direcciones? Decía file, /barra. Si decía file es porque la está sacando del disco duro, porque no estábamos teniendo un servidor. A partir de ahora, vamos a disponer de un servidor, entonces, y aunque estemos haciendo todo en una sola computadora, es como que la computadora esté dividida en dos. Y tengamos un software que hace de servidor, y el navegador hace un pedido creyendo que lo hace por la red. Aunque estén todos en la misma computadora, el navegador va a hacer un pedido por la red a la dirección IP de la computadora. Aunque sea la misma, se van a cumplir todos estos pasos con todos los protocolos de red involucrados. El navegador ni siquiera va a saber que el servidor está corriendo en el mismo lugar. El tema es que nosotros hasta ahora lo que estábamos haciendo era escribir HTMLs, escribirlos fijos, escribir el HTML con un texto fijo, y por más que le toquemos 1000 veces F5 a ese HTML, vamos a ver siempre lo mismo. Imagínense que nosotros tenemos que empezar ya a programar, a hacer algún software que corra con una base de datos, o que consulte otros servicios, algunas cosas así. La idea es que no tengamos siempre el mismo contenido almacenado en un HTML, sino que este contenido pueda ser dinámico, pueda ir cambiando en el tiempo. A ver, si yo quiero ver un listado de personas, la idea es que yo pueda navegar una página, ver la lista de personas, pero que si con el tiempo se van agregando nuevas personas, o se van borrando, o se van modificando sus datos, yo al tocar F5 o volver a navegar, voy a esos cambios. Entonces, razonablemente, ¿qué va a ocurrir? No va a estar la lista esta de personas escrita en HTML con, no sé, un TR por cada persona. Razonablemente, ¿dónde van a estar los datos? En una base de datos. A ustedes les resultaría mucho más razonable decir, bueno, a ver, tengo un padrón de personas, creo una tabla de personas con un par de columnas y hago insert ahí con todas las personas. Entonces, ¿qué es lo que debería ocurrir? De alguna manera, no sabemos cómo, pero de alguna manera, ¿qué debería ocurrir para que funcione este listado así? Cuando el cliente navegue y diga, che, quiero navegar o quiero ver el www.com listado de personas, de alguna manera van a tener que mezclarse el HTML que de la página con los datos que estén dentro de la base de datos. ¿Sí? O sea, de alguna manera tendremos que poder hacer un select en la base de datos, un select asterisco, from persona, lo que fuera. Eso nos devuelve unas cuantas filas, y de alguna manera nosotros tendremos que convertir o transformar esas filas que nos devolvió la sentencia select en ¿qué cosa? Y en una porción de HTML que de alguna manera pueda llegarle al navegador. Pero esa porción de HTML va a ir cambiando en función de qué. Y a medida que haga inserts, voy a tener más código HTML que devolver. Sí, supongamos que estoy devolviendo, no sé, el listado de personas en una lista con viñetas, ¿sí? en una UL. Entonces, normalmente, ¿qué voy a decir? Bueno, por cada fila de la tabla de personas voy a tener que dibujar un LI.
¿sí? Un LI, un list item. Y todo eso, ¿dónde se va a hacer? ¿O con qué lenguaje? ¿O quién lo va a hacer? La idea es que nosotros acá podamos tener, dentro del servidor un programa. ¿Sí? Pensémoslo, una porción de software. Nosotros vamos a tener acá un programa almacenado dentro del servidor. Este programa, a ver si tengo algún... Este programa va a acceder a la base de datos. Entonces, ¿qué es lo que va a tener que hacer este programa? Que todavía no le pongo nombre ni nada. Es alguna porción de código programada en algún lenguaje, ¿no? ¿Qué es lo que va a tener que hacer este programa? Conectarse con la base de datos, ejecutar el select, lo que fuera, y el conjunto de datos que vuelvan, de alguna manera este programa los va a tener que manipular, procesarlos. Y esto es lo importante, y crear una página HTML en el momento en que se la ejecuta. Ya no vamos a estar haciendo como, vamos, más o menos. Nosotros hasta ahora, ¿qué hacíamos? Escribíamos el HTML con un editor de texto, en este caso elegíamos Visual Studio Code, podría ser cualquier otro editor de texto, y lo dejamos guardado en el disco duro. Ahora, obviamente, no va a poder quedar guardado en el disco duro el listado, los LI, o el table, el TR, el TD, con los datos. ¿Por qué no va a poder quedar guardado en el disco duro? Porque a medida que cambie la base de datos, ese listadito quedaría viejo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Este programa que vamos a programar nosotros acá, va a leer la base de datos y generar en memoria, sin guardarlo en el disco duro, va a generar en memoria un archivo HTML. Ni siquiera un archivo, digámosle, una gran cadena, un gran string, que va a tener HTML adentro. Y donde el que vamos a ir escribiendo porciones de HTML mezclándolas con los datos que sacamos de la base. Como que si tuviéramos, imagínense, una tabla vacía, imagínense un listado vacío, no importa con qué tags, ¿no? Un listado vacío, y que de alguna forma pudiéramos ir mechando todos los datos que vinieron de la base, meterlos dentro de un HTML vacío, modelo, ¿sí? Como un patrón. Y el resultado de esa mezcla es lo que se va a devolver, al cliente. Entonces, nosotros lo que vamos a tener que hacer a partir de ahora es poder desarrollar esta porción de software. ¿Cómo va a funcionar la cosa? Cuando el cliente hace un pedido HTTP, hace un pedido diciendo quiero navegar tal página, el servidor se va a fijar. Si es una página HTML que esté guardada en el disco duro, la responde como viene. Sin procesar nada, sin llamar a ningún programa, sin llamar a nada. Si el pedido está hecho a una dirección que nosotros vamos a registrar, diciéndole, che, esta URL, esta dirección no es de un archivo que esté guardado en el disco duro, sino que es de un programa, el servidor va a saber, bueno, cuando me piden esta dirección ejecuto cierto programa. Y ese programa es el que se va a encargar de hacer todo este paso, ¿sí? Ir a la base de datos, grabar datos, por ejemplo, si viene con un formulario, o consultarlos, lo que fuera, y terminar devolviendo HTML. Entonces, nuestro trabajo ahora va a ser el de crear estos programas. En cada lenguaje hay distintas formas de crear este código. ¿Sí? En cada lenguaje, incluso hay algunos que cambian bastante de cómo se crean estos programas para que funcionen de esta manera. Nosotros, en esta materia, vamos a
programar esta parte. Ah, perdón, me olvidaba. Y tenemos un montón de lenguajes distintos con los que podemos trabajar. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que cuando hablaba de la parte de clientes yo les decía, che, miren que acá solamente el navegador solo interpreta HTML, CSS, JavaScript y ningún otro lenguaje? O sea que del lado del cliente, lo que vayamos a programar únicamente podía ser hecho en JavaScript. Ahora del lado del servidor, cualquier lenguaje es válido. Cualquier lenguaje que pueda de alguna manera retornar un string con un HTML ya sería válido. Y hay cualquier cantidad de lenguajes entre los que podemos elegir. Algunos más fáciles de aprender que otros, algunos con distintas ventajas. Hay un montón, es porque si hay un montón y se siguen usando, es porque todos tienen alguna ventaja, obviamente. El tema es que nosotros, como ya estuvimos viendo todo el año pasado el lenguaje C#, y ya lo conocemos y estamos medianamente acostumbrados a usar este lenguaje, en esta materia vamos a ver cómo programar esto con el lenguaje C#. Para poder hacer esto, ya que este gran globo que yo puse acá va a ser, finalmente, un sitio web programado con lenguaje C#. Para hacer esto, hay 3 librerías diferentes. .NET nos ofrece 3 librerías distintas para poder programar sitios web. Cada una de las 3 con ventajas y desventajas. Nosotros vamos a elegir, en esta materia, la más nueva de todas, la última que se hizo, que ya tiene un montón de años. O sea, si bien es la última, no es que la inventaron ayer y que recién están pruebas. No, tiene un montón de años, tiene un montón de versiones ya, y anda re bien. Que es una librería llamada así, ASP.NET MVC. Esa es la que vamos a elegir. Las otras librerías se llaman WinForms y Web Pages. Se llaman así las librerías, ¿sí? Nosotros vamos a elegir de estas esta que vamos a usar. Nosotros vamos a elegir esta MVC que perdón, se llama WebForms. Nosotros vamos a elegir esta que, como les digo, es la más nueva. Bueno, anda muy bien, ¿sí? Eso es importante, anda muy bien. Pero lo que tiene esta librería es que es muy organizado el código. Particularmente se escribe muy poco código, ¿sí? Antes de esta estaba WebForms. WebPages es para hacer cosas muy sencillitas, muy simples, más simples de lo que vayamos a programar nosotros. Por eso no nos sirve, no nos va a servir ahora. WebForms es la que se llevaba antes, que tenía una forma de pensar que estaba buena, pero requiere un poco más de código, es como que un poco más trabajosa, y no nos habilita a hacer cosas, a trabajar con unas técnicas más o menos modernas, que son las que está usando ahora. MVC nos habilita a hacer páginas como las que vamos a ver en la materia, pero también nos va a habilitar a utilizar otras técnicas más modernas. Pero más allá de esas ventajas, lo interesante de esta librería MVC es que el código queda muy separado. Nosotros vamos a tener que escribir el código fuente en 3 lugares distintos. Queda muy separado. Si uno es organizado, cada una de esas 3 partes donde escribimos el código son muy simples, pero de verdad muy simples y muy cortas, ¿sí? Realmente hacer esto con MVC requiere muy poco código. E insisto, si uno es prolijo, ese código, además de ser corto, es fácil. Cada una de estas 3 partes, que se van a comunicar entre sí, son las 3 muy fáciles de hacer una vez que le agarramos la mano, ¿sí? Obviamente tiene la dificultad, que es la dificultad que tenemos que resolver, que es la dificultad con la que se van a enfrentar a medida que vayan aprendiendo, de que uno tiene que pensar al mismo tiempo las 3 partes. Pero realmente no es difícil, no es difícil si uno es organizado. Esas 3 partes son justamente cada una de estas 3 letritas M, B y C, que ya les empiezo a contar. Lo importante que tenemos que tener en cuenta ahora es que, y esto es lo más importante, sobre todo de la clase de hoy, lo que nosotros vayamos a empezar a programar ahora
es código C#. Ese código no lo sabe interpretar el navegador, o sea que en realidad eso solo va a poder estar puesto en un servidor. Todo el objetivo de lo que vamos a programar hoy es finalmente tener páginas HTML dinámicas. Dinámicas en el sentido de que sean recalculadas cada vez que alguien viene y nos toca F5. O cada vez que viene un navegante nuevo, abre el browser, navega, tiene que calcularse nuevamente la página con, normalmente, los datos que estén almacenados en la base de datos. La única dificultad de esta librería es que hay que ser ordenado. ¿Sí? Que no siempre los programadores son ordenados. Esta librería nos exige, nos obliga, y ojo, no solo esta librería, en la mayoría de los lenguajes modernos hay alguna librería para trabajar con este mecanismo llamado MVC. En cualquier lenguaje que usemos, si queremos utilizar esta técnica llamada MVC, tenemos que ser súper ordenados. Si mezclamos todo, se hace imposible. Es imposible, es súper difícil. Particularmente, incluso la librería esta en .NET, es decir, esta librería para hacer MVC en .NET, si nosotros somos muy ordenados, nos premia con hacer un montón de cosas automáticas. ¿Sí? Y le vamos a insistir un montón en que sean súper ordenados, porque realmente todas las cosas que nos da en forma automática esta librería son súper útiles. Pero realmente, aunque sepan programar, si son unos despelotados, no les va a salir. Y no va a funcionar, Hay cosas que ustedes dirán, pero ningún lenguaje nos exige hacer esto. Pero si ustedes, a ver, esto es C#, orientado a objetos, hay que programar clases. Si ustedes les ponen nombres especiales a las clases, sale todo automático. Ahora, le ponen mal el nombre de la clase y no va a andar. Entonces, eso es lo que les digo, o el nombre de los archivos, ¿sí? Hay ciertas cosas que vamos a ver en donde, si ponemos el nombre correcto, nombre del archivo correcto, sale todo automático. Ahora, ponemos mal el nombre del archivo y no arranca más. Ustedes dirán, pero qué caprichoso que yo en cualquier lenguaje, ustedes podrían decir, en todo lo que vengo programando en toda esta carrera, yo le pongo el nombre que quiero a las variables, le pongo el nombre que quiero al nombre de las ventanas, el nombre de clase, el nombre que quiero y listo, y lo llamo. Acá también podríamos ponerle cualquier nombre a cualquier cosa, pero requeriríamos código adicional para poder decir, a ver, esta dirección se ejecuta tal clase, o tal método, o tal página HTML, lo que fuera. Si nosotros acá somos muy prolijos y muy respetuosos de las convenciones, hay muchas cosas que van a salir muy automáticas. ¿Sí? Le vamos a insistir mucho y les vamos a mostrar bien cómo se hacen. Van a ver que con 2 o 3 pasos a pasos que tenemos que memorizar, esto sale, pero sale realmente de taquito. Particularmente MVC es muy fácil, pero de verdad, créanme que hace 20 años que trabajo con web. MVC es quizás una de las formas más fáciles de hacer páginas dinámicas, ¿sí? Si uno es organizado y prolijo. Si no, es un lío bárbaro, ¿sí? Así que es la única precaución que vamos a tener. Nosotros ahora tenemos que ver cómo es que se programa esta pelotita que puse ahí. Es decir, ¿cómo vamos a hacer un programa .NET que de alguna forma pueda quedar instalado en el servidor, que de alguna forma sepa cómo recibir los pedidos HTTP y responder en HTML? Parece, así como lo nombro, parece un lío bárbaro. Y en realidad sí es un lío bárbaro, pero esta librería que vamos a elegir nosotros nos va a simplificar enormemente lo que hay que hacer. Dentro de este globo vamos a tener 3 cosas que se llaman, a ver, dentro de este globo vamos a tener 3 grandes componentes. Por un lado, uno que se llama los controladores. No sé qué marque. ¿Qué estoy dibujando? Controladores. Controlador, voy a poner uno solo.
El controlador va a hacer una clase de C# que va a disponer de varios métodos. Cada método que el controlador tenga, va a estar asociado con una URL. Es decir, nosotros vamos a programar métodos. Esos métodos automáticamente van a, digamos, como inventar una dirección nueva en el servidor. Entonces, automáticamente, y esto van a ver que es totalmente automático, una vez que creamos un controlador de estos y le agregamos estos métodos se van a llamar acciones. Cuando le agregamos las acciones al controlador, el cliente va a poder navegar en el servidor, va a poder navegar HTTP, localhost o dirección IP, qué sé yo, barra, y el nombre de la acción. ¿Sí? Es decir, automáticamente, el método que pongamos acá, si acá en el controlador pongo un método que se llame, no sé, agregar persona, ya automáticamente el cliente, o sea, el navegador va a poder navegar la dirección del servidor, barra, agregar persona, como si fuera una página existente. Pero no es una página existente, es solamente un método en esa clase. Cuando el navegador solicite algún pedido a esta dirección, http, agregar página, agregar persona, se va a ejecutar este método en el servidor. Y en forma totalmente automática. Nosotros no vamos a programar nada más allá de crear el método. El método, esta acción, este método dentro del controlador, va a empezar a trabajar de alguna manera. Podrá, por ejemplo, establecer una conexión a la base de datos y hacer un select. O podrá tomar datos de un formulario y hacer un insert. O podrá hacer lo que tenga ganas. O sea, después es una clase C# común con la que podemos hacer lo que queramos. ¿Qué va a ocurrir con esto? El controlador va a estar programado en C#. Esto es lo que más tenemos que recordar. El controlador está programado en C#. Esto es código, bueno, en C# pongamos así. Este controlador ejecutará lo que quiera. Tiene libertad de hacer lo que quiera. Normalmente, ¿qué es lo que va a hacer el controlador? Llamará a otras clases que se encarguen de hacer las cosas. Pero puede hacer lo que quiera. Cuando el controlador termina de trabajar, sea ir a ejecutar un select en la base de datos, ejecutar un insert, validar un formulario, lo que fuera que tenga el controlador tiene que hacer, retorna con return. ¿Sí? Recuerden que esto es un método. Retorna con return. ¿Y qué es lo que retorna? Y acá viene la cosa que... Retorna algo que se llama una vista. La vista está escrita en HTML mezclado con un poquitito de C#. ¿Qué es lo que va a hacer esta vista? Tiene HTML. Por lo tanto, este HTML que esté guardado en la vista es lo que se le va a responder al cliente. Al cliente, o sea, al navegador. Esta vista puede tener algunas instrucciones C# para poder mezclar datos que tengamos en memoria. ¿Cómo es esto de memoria? El controlador va a ejecutar lo que quiera, ¿sí? Lo que quiera, lo que quiera. Cuando termina, va a llamar a una vista y va a decir, a ver, vista, responde tu HTML y opcionalmente que va a ser casi siempre, el controlador le va a pasar a la vista un objeto C#, ¿sí? Un objeto .NET. En ese objeto van a estar todos los datos que la vista necesita para poder dibujarse. Pensémoslo con algún ejemplo más claro. Tengo que hacer este listado de personas. Yo acá en la base de datos tengo una tabla de personas. Tengo muchas tablas, entre ellas estas de... Pero, che. Bueno, quedó cuadrado. Acá tengo esta tabla con
personas. El controlador va y hace un select en esta tabla. Vuelven los datos. El controlador, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Sí? Va a llamar a una vista. Le va a decir, a ver, vista del listado de personas, responde vos tu HTML. Pero obviamente esa vista necesita tener los datos para saber qué personas dibujar. Entonces, ¿qué va a pasar? El controlador le va a tener que mandar a la vista un objeto, un solo objeto, una instancia de algo, que tenga los datos. Por ejemplo, le puede mandar un vector de personas. ¿Sí? Un vector que tenga un montón de personas adentro. O una lista de personas, un array list. La vista, por su lado, va a recibir supongan que es un vector de objetos personas. Tiene HTML con las cabeceras, con los estilos, con todos los tags que hagan falta, los H1, los párrafos, los tags que quiera. Y cuando quiere dibujar las personas, va a poder hacer un ciclo for, poner una instrucción C# con un for each, por ejemplo, y con ese for each dar una vuelta en el vector y por cada persona que encuentra, dibujar, por ejemplo, un TR o un LI o los tags que hagan falta para mostrar cada persona. Entonces, el ciclo for va a dar tantas vueltas como personas haya, y por cada vuelta dibujará un TR, por ejemplo. Un TR, algunos TDs, o un LI, como les digo, o un div, o lo que fuera, lo que queramos hacer. Entonces, en el HTML, ¿qué vamos a ver? Perdón, en la vista, ¿qué vamos a ver? Código HTML con lo que incluye el listado de personas. Y en algún punto, una instrucción C# con el for each. O un if, por ejemplo. O alguna instrucción, o algo, lo que quiera. Acá ahí podríamos poner cualquier cosa, pero en general van a ver que son muy poquitas instrucciones en C#. Entonces, se va a mezclar, ¿sí? Esto siempre tratamos de evitarlo, pero en este caso es útil, se van a mezclar los lenguajes. En este archivo de la vista vamos a tener una porción de HTML mezclada en algún lado con algunas porciones de C#, pero que por suerte son pocas. Y por suerte, el editor de Visual Studio nos ayuda muchísimo en que no nos confunda mucho, ¿sí? Nos va a colorear bien distintos lo que es porción HTML, porción de C#, nos va a ayudar un montón, nos va a completar un montón. Incluso, ¿se acuerdan en C# cómo se llama, qué extensión tienen los archivos de código? Son .cs. Las vistas las vamos a programar con una, van a ver que tienen una extensión que se llama, la extensión del archivo será, no sé, vista, lo que fuera, .cshtml. Toda la extensión indica que el archivo está programado en una mezcla de C# y de HTML. Cuando la vista termina de dibujar o termina de ejecutar esos if o esos for o las instrucciones que pongamos en C#, el HTML resultante es lo que se le devuelve, y lo que le llega al navegador es solo HTML. Todas las instrucciones C# que tengamos escritas en la vista se traducen a HTML, ¿sí? O sea, no es que haya código C# que llegue hasta acá. Finalmente, acá tenemos la C, la B corta de MVC y nos falta la M. La M se llama modelo. Y el modelo son las clases del programa. Si por ejemplo yo tengo que hacer este listado de personas, razonablemente voy a tener una clase que se llama mi persona. Entonces este controlador, ¿qué hace? Ejecuta el select acá, le vuelven un montón de filas en el dataset, por ejemplo, en el data table. ¿Y qué va a hacer? Por cada fila que le vino va a crear una instancia de persona, va a ser new persona y la llenará con datos. Bueno, la clase persona es lo que se llama el modelo. Entonces, el controlador va a trabajar, la lógica va a estar en el controlador, o eventualmente el controlador podrá llamar a otras clases que lo ayuden.
¿Se acuerdan del año pasado con Oscar Bota que hacían la clase conexión? Esta clase conexión tenía adentro un método por cada operación que queríamos con la base de datos. Bueno, el controlador puede llamar a esa clase conexión y decirle anda a hacer un select, o anda a consultarme tal cosa, o anda a insertar esto. ¿Sí? El controlador, van a ver, insisto con esto, el controlador van a ver que son métodos muy cortitos. Normalmente el controlador va a llamar a otras clases que lo ayuden. Y finalmente el controlador termina, siempre el controlador termina retornando una vista. Hace return view. Esta vista va a recibir como parámetro un objeto C#. La única desventaja que vamos a tener acá, pero la única desventaja que se me ocurre de toda esta librería, es que la vista recibe un solo objeto. Si la vista necesita 2 o 3 objetos, porque necesita sacar datos de varios lados, no puede, necesita un objeto solo. Entonces, nos vamos a ver obligados, algunas veces, a crear en el modelo una clase que contenga 2 o 3 objetos adentro, solo para que funcione como una bolsa y poder mandarle un objeto solo a la vista. Lo vamos a practicar seguramente la semana que viene eso o la otra, pero no es de gran dificultad. Y van a ver que no es súper difícil. La vista en todo momento va a poder decir model.algo y ese model va a ser el objeto que el controlador le pasó con todos los datos adentro. Particularmente, esta forma de trabajar, a pesar de que parece difícil, razonablemente, ustedes dirán, veo esto y a ver, no lo dirán, ya deben querer salir corriendo al ver esto. Tiene la ventaja de que cada una de estas 3 partes, las 3 son súper fáciles de programar, y de verdad, de esas 3, estas 2 ya casi que las saben hacer sin problema. Modelo, si yo le digo, crea una clase persona con un atributo por cada columna de la base de datos, y lo hacen de taquito, lo saben hacer en Java de taquito, lo hicieron el año pasado todo el año un montón de veces, no le va a costar nada. La vista es HTML. Hay que agregar algunas instrucciones C# con lo que tenemos que ver, pero desde el punto de vista de la sintaxis, está regalada. Además, muy simple, van a ver que es muy simple. Lo único que nos vamos a tener que concentrar en pensar un poco más son los controladores. Pero la ventaja es que como el controlador está hecho en un lenguaje que ustedes ya saben, no van a tener que pelear con aprender un lenguaje nuevo. Simplemente será aprender la técnica o la forma con la que se trabaja. Esta idea de crear las acciones y crear ¿cómo es? Los objetos para llamar a las vistas. Pero van a ver que, y esto, insisto porque es así, parece rebuscado al principio, pero porque ustedes hasta ahora, en la carrera, no han visto nada de programación del lado del servidor. Por eso quizás les va a costar agarrarle la mano. Pero después, los controladores toda la vida se programan iguales o casi iguales. Las vistas siempre son muy repetitivas. Este mecanismo de separar estos 3 conceptos, el controlador, la vista y el modelo, hace que cada uno de los 3 sean los 3 muy fáciles de programar individualmente. Y lo único que tenemos que esforzarnos en pensar un poco más es, bueno, bien cómo hacemos la comunicación entre ellos. Pero de verdad no es nada difícil. Van a ver que no les va a costar demasiado. Y tenemos varias clases para practicarlo, no van a tener gran problema. Les quiero mostrar una sola cosita. Ya Nico les va a mostrar bien cómo se hace esto. Pero les quiero dar un pantallazo insisto, Nico les va a mostrar bien el paso a paso. Esto lo voy a hacer rápido. Pero quiero montarles un pantallazo de cómo es que existe este proyecto, cómo es que qué forma va a tener el proyecto, ¿sí? Nosotros cuando vayamos a programar esto, vamos a tener que tener esta idea. Un controlador va a tener... ¿Puedo hacer un comentario, Diego? Mientras... Dale, mientras arranca el Windows, dale. Sí, mientras se cargue el Windows, quería aprovechar para comentarles, para los alumnos que tengan una Mac,
porque ya me escribieron recién la consulta. Quizás salió Visual. Nosotros vamos a trabajar con .NET Framework que salió, pero se tiene que trabajar con NetCore para poder trabajar así. Y Pero no nosotros sé vamos a usar el Net Framework normal de Windows. Sí. Eso es lo que le quería aclarar a los chicos ahora. ¿Cómo, perdón? Que no sé si cambió mucho el MVC de .NET Framework con respecto al de .NET. No lo estudié todavía. No, la estructura del proyecto es casi exactamente lo mismo. Lo único que cambia puede ser a nivel del framework para el Entity Framework y esas cosas, pero la estructura de un proyecto MVC es exactamente la misma. Así que bueno, eso es lo que le quería aclarar a los chicos. Pueden trabajar con .NET Core, que es el framework un poco más nuevo de .NET, y esa es la única forma con la que van a poder trabajar ahora desde una máquina. O si no, en su defecto, se instalan una máquina virtual, como Diego, que está corriendo ahora en este momento una máquina virtual del Windows, y ahí sí ya pueden instalar el Visual Studio normal. Miren, si tienen los que tienen Mac, si tienen una conexión de internet más o menos piola, pueden bajar. Esto que tengo acá es un Windows bajado, un Windows oficial bajado de la página de Microsoft para programadores. ¿Sí? Es decir, Microsoft les da un VirtualBox con un Windows 10 habilitado para programación, ¿sí? Porque Windows 10 común tienen que cambiar un montón de opciones para que les permita programar. Está ya con el modo desarrollador habilitado, ya ya trae instalado Visual Studio 2019, Visual Studio Code trae los dos instalados, obviamente, activado y andando, anda bien, bien, bien. Dura 3 meses nomás. A mí ya se me acabó porque lo usé hace un tiempo. Se tendría que bajarlo de vuelta. Dura 3 meses nomás, pero la materia esta dura 3 meses también. Entonces, los que estén usando Mac, busquen esto, después les busco la dirección de donde se lo descarga, pero es un Windows 10 activado, con el Visual Studio instalado, con todo andando. Solamente tienen que agregar el SQL Server. Después les busco la dirección, pero la verdad que este está piola y anda bien. ¿Sí? Los que tienen Mac, mejor. Si no quieren renegar mucho, el tema es que es una descarga larga, son como 15 GB, pero lo dejan bajando una noche o varias noches y usan ese y listo. Como les digo, dura 3 meses y pasados los 3 meses, ven que me dice acá que está expirado, pasados los 3 meses sigue funcionando, pero se apaga cada una hora. ¿Sí? Igual que el Zoom, así que es lo mismo y no pasa nada. Gente, acá abrí el Visual Studio 2019, esto se lo va a mostrar bien el Nico, voy a crear rápido un proyecto. Pero quiero mostrarles particularmente algo acá del código. Yo aquí quiero usar MVC. Acá me filtra. El del Web Application, el segundo ahí ya te va a pedir después si querés usar MVC o qué plantilla. Sí, por eso marqué esto. Fíjense que acá dice ASP.NET Core Web Application y acá dice ASP.NET Web Application. ASP.NET Core es lo que le decía al Nico recién de que la versión más nueva del framework. Vamos a usar este que es el que tiene más años y el que seguro que va a funcionar. Este es bastante nuevo, pero puede que tengamos alguna dificultad. Insisto, no se preocupen lo que estoy haciendo ahora, esto se los va a mostrar bien el Nico. Yo ahora quiero mostrarles otra cosa. Quiero que sea un proyecto de MVC, ¿sí? ¿Se acuerdan lo que les decía que teníamos? Webforms era una de las formas de crear páginas, MVC o Web API. Y el otro es Pages, que se hace con esto, ¿sí? Pero quiero MVC. Y quiero que no tenga HTTPS.
Bueno, me estaba abriendo, les adelanto acá la cosa. Yo les decía, el controlador va a tener un método por cada acción. Estas acciones van a ser distintas direcciones que podemos invocar en el servidor. Es decir, por ejemplo, si quiero hacer este listado de personas, normalmente, ¿qué voy a tener? Una acción que se llame listar personas, por ejemplo, o listar. Otra que se llame agregar personas. Otra que se llame borrar. Entonces el navegador va a poder navegar como si fueran páginas existentes, una página que sea servidor barra listar, servidor barra agregar, servidor barra borrar. Por cada acción va a haber una vista. Esa vista, ¿qué va a ser? Y la página HTML que se tiene que mostrar después de ejecutar el listado, el borrado, la eliminación, lo que fuera. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Vamos a tener un controlador, por ejemplo, en el caso básico vamos a tener un controlador para todas las acciones de personas. ¿Sí? Ese controlador se puede llamar personas, ¿sí? Controlador de personas. Ese controlador va a tener varias acciones. ¿Sí? El controlador de personas puede tener una acción para listar, una acción para borrar, una acción para agregar y así. Por cada acción, ¿sí? No por cada controlador, por cada acción va a haber una vista. ¿Sí? Por lo tanto, si yo programo un controlador con, no sé, 5 acciones, voy a tener que programar 5 vistas. Se van dando cuenta que en un sistema un poquito más grande, ¿sí? Voy a tener muchísimas vistas. Si tengo, no sé, 10 controladores, y esos 10 controladores tienen 5 acciones cada uno, promedio, y voy a tener que programar 50 vistas. No importa el trabajo, van a ver que es un trabajo muy simple, pero lo importante es que para organizar todo este código, Visual Studio nos recomienda organizar este código en carpetas, lógicamente. Esa organización de carpetas la podemos cambiar, pero si la cambiamos necesitamos después agregar código adicional para avisar cómo la cambiamos. Si nosotros respetamos la estructura de carpetas que nos exige, que nos recomienda Visual Studio, si respetamos esa estructura de carpetas, va a salir todo automático. Y eso es lo que les quiero mostrar. Yo acá creé este proyecto, a ver si... acá tengo este proyecto. Este es el proyecto web vacío. No se está Vacío, viendo, Diego, ¿eh? Ahí está. ¿Se ve? ¿Se ve bien o no se Sí, ve? se ve, o sea, por lo menos yo veo todo entrecortado. A ver, porque hice un zoom, pero parece que no... Veo la estructura del árbol en gigante y nada más. Eso quise hacer. Ah, bien. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Nosotros tenemos este proyecto vacío, pero listo para hacer MVC. Miren todas las carpetas que crea, ¿sí? Ven que es un poquito más largo que lo que cuando hacemos un proyecto de ventanas. Pero ya nos crea todas estas carpetas. Si nosotros respetamos estas carpetas sin modificarlas, va a salir todo de taquito. Miren lo que ocurre acá. ¿Qué tenemos? Una carpeta llamada controllers. En esa carpeta irán los controladores. Una carpeta llamada models, ahí meteremos las clases nuestras, la clase persona en este ejemplo. Y una carpeta llamada views. Ahí van a ir a parar todas las vistas. ¿Sí? Ya tienen alguno cargado de ejemplo como para que veamos cómo es la cosa. ¿Sí? Abro controllers, miren lo que tenemos. Una clase, lo puse con Visual Basic, no importa. Una clase que se llama Home Controller. Si nosotros respetamos siempre esta lógica de un nombre y después un nombre que empiece con mayúscula, y después la palabra controller con la C mayúscula, si nosotros respetamos ese, si la cambiamos, se rompe. No se rompe, pero hay que meter código adicional. Si respetamos siempre que los controladores se llaman así, algo controller, automáticamente va a existir dentro de views una carpeta con el mismo nombre del controlador. Ven que acá tenemos home controller, acá tengo una carpeta home. Si yo voy a programar personas controller, acá voy a necesitar dentro de views una carpeta personas personas solo. Home controller, miren, tiene 3 métodos. Para este es un lenguaje que ustedes no vieron, pero no importa, se dan cuenta. Estas functions son los métodos.
Tiene tres métodos. Un método que se llama index, un método que se llama about, un método que se llama contact. Dentro de la carpeta de las vistas va a ser necesario un archivo. Index.html, about.html, contact.html. En realidad es CSHTML. Si nosotros, y podemos acá agregar todas las funciones que tengamos ganas, cada vez que agregamos una función va a ser necesario un archivo con el nombre exacto de la función y extensión CSHTML. Veamos si es cierto. Acá dentro de vistas tengo home para todas las vistas de este controlador, y cuando abro, vean que tiene index, about y contact. Index, about y contact. Acá se llaman B corta, B larga, BBHTML, porque justo me equivoqué de lenguaje, pero si no, en nuestro caso va a decir CSHTML. Y estos archivos contienen HTML, miren lo que tiene. H2, H3, address. A ver la index. Ven, tiene div, H2, P. Es código HTML donde vamos a meter algunas instrucciones de C# cuando vayamos viendo el práctico. ¿Cuál es la cuestión con esto? Visual Studio nos va a ayudar a generar esto automático. Si yo acá, por ejemplo, hago clic derecho y le digo add controller, ¿sí? Voy a poner un controller vacío. Vacío. Y yo le llamo personas controller. Si yo no cambio esto, si lo dejo ahí con ese sufijo controller, miren lo que va a ocurrir. Me crea el personas controller y me crea ya la carpeta donde ir a parar todas las vistas. Cuando yo empiece a crear acciones acá, voy a necesitar, a ver, miren, yo ahí tengo la acción. Disculpen que está contra el lenguaje, pero no calienta, es un método. Clic derecho, y ahí nos dice Add View. Entonces nos crea correctamente dentro de la carpeta personas un archivo con el mismo nombre que la acción. Y ven que es un archivo que tiene más o menos HTML. Con el mismo nombre, esta acción, con el mismo nombre del método, de la acción, se crea el archivo index.html. Si ustedes van agregando las cosas así, como les estoy mostrando, con clic derecho y la opción Add, se va a crear todo en forma automática. Y no tienen nada que preocuparse. Fíjense, yo ahora ejecuto esto. Y ahí se va a abrir bueno, está compilando, se va a abrir el navegador. Van a ver que va a salir todo automático. Ya compilo, pero no arranca. Ahí está. Bueno, esto que vemos acá es código HTML que trae de inicio, nos pone en algún lado
una porción de código HTML para que no arranque la página vacía. Pero lo importante es, recuerdan un controlador que se llamaba Home. Y este controlador tiene acciones. Acá Home Controller tiene acciones. Index, About y Contact. Entonces, solo por tener esos métodos creados, ya tenemos esta dirección disponible para navegar. /home, el nombre del controlador, /index. Y en algún momento va a navegar. Demora porque es la primera vez, después va rápido. Ah, estoy navegando en index. Si yo acá navego, por ejemplo, /contact, ¿ven? Ahí navegó la página de contact. Si acá navego about, ahí navegó la de about. Fíjense que no dice about.html como hacíamos antes. ¿Sí? Al no tener acá el .html y esto coincidir con el nombre de uno de estos métodos, se ejecuta el método y después salta a la vista. Pero salió todo totalmente automático. Miren que acá tenía una acción, tengo personas controller y tengo index. Solo por programar ese método, acá voy a tener una nueva dirección en el servidor. Personas /index. Y ahí se navega esa página index que programo por ahí, ¿sí? Si cambiamos el contenido, ¿sí? Prueba de la vista de personas. Acá, capaz que me haga recompilar. A veces hace recompilar y a veces no. Ahí está. ¿Sí? Pero